gracias, Mariana. Buenas noches a todos, bienvenidos. En esta oportunidad quiero presentarles a los panelistas del día de hoy. Esta noche nos acompaña Rosa Félix, subgerente de Business to Business Entel y cofundadora de tucambista.pe. También nos acompaña Sandy Flores, especialista en tecnologías de innovación y IT Data Head en CGS Perú. Jorge Nolasco, magíster en gestión de tecnologías de la información y autor del libro Desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Y Jimmy Dextre, consultor de proyectos tecnológicos y especialista en metodologías ágiles. Quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros panelistas y vamos a dar inicio al conversatorio. Los voy a dejar en manos de Jimmy Dextre. Muy buenas noches. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con este conversatorio. Inicialmente vamos a hablar en general hoy en día de los datos, ¿no? Este evento, Modotech, que habla de tecnología, habla mucho de los datos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho con los datos, ¿no? Desde que estamos publicando en vivo por Facebook, la gente está poniendo me gusta, está dando likes, está mandando esa información. Vamos a empezar con 3 charlas. Rosa va a empezar con una charla en la cual nos va a explicar cómo podemos explotar los datos. Luego Sandy le va a dar otra capa de gestión a la información con un marco tecnológico para poder gestionar estos datos. Y finalmente Jorge nos va a hablar de algunas herramientas y tecnologías. A lo largo de estos 3 conversatorios pueden hacer consultas, dudas, pueden escribir y iremos contestándolas en la medida posible. Bueno, Rosa, te doy la bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias, Jimmy. ¿Sí me ven? ¿Se me ve? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En verdad, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Rosa Félix. Yo trabajo en Entel. Soy subgerente de mercado B2B. Hace más de 5 años yo trabajo en Entel y bueno, tengo una amplia experiencia en el mundo de las telecomunicaciones y además soy cofundadora de Tucambista, una casa de cambio digital, que es la que vengo un poco a ponerles de ejemplo de cómo hemos tratado nosotros nuestros datos. Y les vengo a hablar de un tema que a mí me encanta. El tema de los datos es una cosa que he estudiado, ingeniería de software, entonces siempre me apasionaron los cursos de bases de datos. Llevé todos los selectivos que se podían. Pero además, durante toda mi carrera, es una de las cosas que más he utilizado después de en mi carrera profesional, porque yo más o menos me dedico al marketing, entonces como que al software tanto no, pero siempre utilicé las bases de datos. Son cosas que yo utilizo todos los días para tomar decisiones y es un poco lo que les traigo y les vengo a explicar un poco, porque sea en la empresa que sea que vayan, yo trabajo en Entel y trabajo en Tucambista, entonces sea una empresa grande o sea una empresa chiquita, todas las empresas tienen una base de datos. Y la base de datos hoy es un activo de la empresa, vale mucho dinero, ¿sí? A todos nos cuesta y nos duele cuando nos roban clientes o cuando nos roban información, ¿no? Entonces, eso es justamente una base de datos. Entonces, quería comentarles sobre este tema de las bases de datos y quería comenzar con qué cosas son los datos. Entonces, esta figura representa muy bien qué cosas son los datos porque son una serie de piezas sueltas que nadie sabe bien cómo trabajarlas, ¿no? Entonces, ahí andan y son además un montón, ¿no? Entonces, esto es como nosotros vemos y percibimos los datos. Entonces, eso es en el ego. Aquí les venía a explicar un poco sobre cómo nosotros lo vimos al inicio en Tucambista, porque esta es simplemente ay, denme un segundo que lo pongo en modo presentación para que se vea mejor. Ya está. Entonces, esto es como nosotros lo veíamos en Tucambista, es un Excel, ¿no? Que tiene los nombres, este es del año, un print screen del año pasado, como herramienta Excel, porque las bases de datos no tienen que ser recontra sofisticadas. O sea, en Excel podemos trabajar una base de datos también súper buena, por ejemplo, para leads de ventas, etcétera, ¿no? Sin embargo, si nosotros seguimos creciendo y queremos ser un poco más ordenados con los datos, nos vamos a encontrar con una base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? No es nada más que un conjunto organizado de los datos
para poder clasificarlos, por ejemplo, aquí en colores, de repente en tamaños. Y uno puede elegir y personalizar de acuerdo a lo que, lo que le es más útil en su negocio. Entonces, una de las definiciones que existen de base de datos es información útil, accesible en tiempo útil. La utilidad por todos lados, porque es justamente lo que el negocio necesita. Uno va a diseñar su base de datos como le sea más útil. De repente a mí me sirve más por colores, y a otra empresa le sirve más por tamaños. Y eso va a depender del negocio y de los objetivos de negocio que cada uno tenga. De hecho, yo no solo he trabajado en Entel, sino en otras empresas de telecomunicaciones y les aseguro que todas manejan sus bases de datos distinto, a pesar de que son en el mismo negocio, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo quieras. Entonces, ¿qué es una base de datos propiamente? Aquí les he traído un modelo, esta no es la base de datos de TuCambista, pero es una base de datos modelo que yo utilizo. Además, me encanta este tema porque además yo también lo enseño en varias universidades y creo que los cursos de Certus, te están orientados a que esto sea muy práctico, que es una de las cosas que creo que necesita el mercado laboral hoy mucho. Entonces, esta es una base de datos, por ejemplo, así en muy chiquitito, por ejemplo, acá tenemos un cliente, ¿no? Este cliente tiene un nombre, lo describimos, ¿no es cierto? Tiene un nombre, tiene un documento, tiene un mail, un teléfono, ¿no? Y nosotros podemos tener tantas descripciones como queramos de este cliente, ¿no es cierto? Que en bases de datos, en temas técnicos, se le denominan atributos, ¿sí? Además, como verán, por ejemplo, por aquí tengo a los bancos los tengo separados, no los tengo igual, no los tengo dentro del cliente, por ejemplo, ¿sí? Los organizo porque los bancos tengo banco 1, banco 2, banco 3, sin ningún problema y aparte. Y además, como ven aquí, por ejemplo, acá tengo las cuentas de los clientes aparte, porque un cliente puede tener muchas cuentas, ¿no? Entonces, como un cliente puede tener muchas cuentas, yo no lo tengo en el mismo lugar del cliente para hacer esa relación. Como ven aquí, por ejemplo, aquí hay una relación, ¿no es cierto? Acá está el cliente, acá está el código del cliente que viaja. Esto es una base de datos, ¿sí? Nosotros en TuCambista hemos decidido ser una base, TuCambista es una casa de cambio digital, en verdad es una empresa de tecnología que una de sus ramas es una casa de cambio digital. Nosotros hemos decidido tener nuestra base de datos en Azure, que es el motor de base de datos que utiliza Microsoft, o mejor dicho, que tiene Microsoft, pero existen amplias variedades en el mercado con costo y sin costo. Entonces, el día que alguien quiera probar algo, existen servidores en la nube que no tienen ningún costo, son open source, o en la nube o on-premise, está MySQL, Postgre, que ya tienen sus versiones cloud también, de manera gratuita, claro, con ciertas limitantes igual, ¿no? Nosotros hemos decidido por tener Azure y además Azure nos brinda muchísima flexibilidad, nos brinda mucha escalabilidad, es decir, si tengo un cliente, puedo ir pagando por un cliente a 10 clientes y si tengo 1000, me deja seguir subiendo sin ningún problema, ¿no? Eso no me permitiría, por ejemplo, tener un servidor físico, tendría que comprar otro servidor físico, ¿no? Entonces, eso me permite mucha escalabilidad. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ya los organizamos y ¿qué hacemos con los datos, no? Entonces, una de las cosas que deberíamos hacer con los datos es justamente explotarlos, ¿no? Pero para explotarlos, pues es un mundo, la explotación de los datos y el análisis de datos. Todo depende de qué cosa necesites y cuál sea tu objetivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hablas del análisis de datos, es ir viendo y revisando qué cosas son posibles de explotar. ¿Para qué? Para terminar con algo que sea reconocible, como lo que vemos aquí, ¿no? Un grafiquito de barras o algo así, ¿no? Entonces, yo quería ejemplificarles un poquito cómo nosotros vemos estos datos en TuCambista. Este es un dashboard que está hecho en Power BI, que es una herramienta que también utiliza o enseña a Certus en los programas que tiene. Está hecho en Power BI, que es muy útil y además muy fácil de utilizar. Yo lo utilizo en TuCambista y lo utilizo en Entel. Entonces es mucho y como ven, te da una visibilidad genial, ¿no? Yo igual acá he ocultado algunas cosas que evidentemente son confidenciales, pero les quería traer
Lo que yo veo todos los días. Yo veo todos los días cómo está creciendo el negocio, si está creciendo, si está bajando, cuáles son mi top de clientes, cuántos, ahorita tenemos, esta es la foto al 18, teníamos 37.800 clientes, más de 200 millones de soles 200.000 millones de soles cambiados, ¿no? Entonces, este dashboard es algo que sale de esto, de tener los datos organizados y almacenados de una manera en la que yo los necesito, ¿sí? Entonces, finalmente yo termino viendo esto. Rosa, Sí, Rosa, una consulta. sí. Esa parte que indicas que la información, que tú la necesites, yo también considero que es importante que la información se brinde de forma correcta y a la persona Correcto. correcta, ¿no? Y a la persona correcta. Por ejemplo, esta parte de las campañas, llega, por ejemplo, el Mundial, ya están llegando información de, bueno, no hemos ido al Mundial, bueno, no quería tocar el tema, pero ya están llegando el tema de las pelotas, de las ofertas de los las televisores, ¿no? ¿Cierto, no? Exacto. Claro. Justamente, Jimmy, a eso iba en un segundo, porque lo que dices es muy importante. No solamente hablar del tema de la información útil, sino también quién lo va a ver. Y a continuación justamente les traía un dashboard, que es nuestro dashboard de promociones. Todo lo que les acabo de hablar es un poco técnico. Es del área de sistemas, ¿no? Quien lo ha construido sabe de Power BI y de todos estos temas. Pero en verdad, una de las cosas que tenemos que borrar de nuestra mente es que esto es técnico, porque esto es de negocio y esto es para hacernos crecer. Si nosotros no tenemos visibilidad de nuestros datos, lo que no se mide no se mejora. Entonces, no podemos simplemente obviar, revisar nuestros datos. Entonces, o cómo vamos. Entonces, si no se mide, no se mejora. Y aquí comenzamos a medir una promoción. Una promoción que nosotros habíamos lanzado, este es en el año 2020, habíamos lanzado una promoción que se llama Recomienda y la comenzamos a ver, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no lanzamos una campaña, ¿no? De Recomienda y comenzamos a idear la campaña. La campaña hoy te regala hasta 20 soles por recomendar. Tú tienes un código de tu cambista cuando te inscribes. Por ejemplo, mi código es Rosa Félix. Y si ustedes se inscriben con mi código, ¿no? Y ponen, si te refirió a alguien, sí, Rosa Félix, y ponen mi código, yo me gano 10 soles o 20 soles, dependiendo del monto que ustedes cambien, cada vez que ustedes cambien, o mejor dicho, cuando ustedes cambian, ¿no? Entonces, hay gente que tiene 200 soles en créditos ahorita con nosotros, ¿no? Porque te ganas 10 soles, 20 soles, ¿no? Entonces, hay gente que está recomendando un montón y y tiene muchos créditos con nosotros. Entonces, cuando lanzamos esta campaña la lanzamos el 2021, más o menos en julio, por ahí ahora les voy a mostrar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los datos? Que es una de las cosas más importantes. Sirven justamente para tomar estas decisiones. Nosotros lanzamos la campaña de Recomienda, decidimos apostar por esta campaña, iba muy bien, como ven, esta es una foto del año pasado, de inicios del año pasado, iba muy bien la campaña y queríamos hacerla crecer, ¿sí? Sí. Hay una pregunta de Jimmy, si te pregunta qué es marketing de afiliados. Eso, sí, exactamente. Es marketing de recomendación. Entonces, fuimos poco a poco mejorándolo, ¿no? Y cuando lo lanzamos y estuvimos listos, porque en verdad fue un proceso de meses de madurar nuestra campaña, lanzamos esta campaña, que se llama Recomienda y Gana. Creo que acá no sale el videíto. Ah, sí, miren. Ahí está. Este es nuestro... ¿Se escucha o no? Sí. No, tienes que activarle la parte del sonido. La parte del sonido. Sí. No importa. Ahí te preguntaban cómo se cambia a dólares tu... ¿Cómo se cambia dólares en tu cambista? Por supuesto, tenemos dos formas. No lo puse aquí ya por el cherry, pero acá lo pongo en el chat. Se llama tucambista.pe, la web. Tienen dos formas, por la web o por la aplicación. Tenemos nuestra aplicación en App Store y en Play Store. Por favor, descárguensela, que en verdad
Nosotros somos una empresa de tecnología y encontrar talento que desarrolle aplicaciones nos ha costado muchísimo, así que nos ha costado mucho desarrollar el app. Y bueno, como les contaba, y bueno, es súper sencillo. Es solamente, voy a, ahí está. Esto es nuestro comercial. Es súper sencillo, solamente cotizan en la página, pones cuánto quieres recibir, cuánto quieres recibir, tus cuentas en soles y en dólares, y en menos de 15 minutos nosotros estamos transfiriendo el dinero. Entonces, con esta data, nosotros lanzamos Recomienda y Gana, que es nuestra campaña. Lanzamos una campaña, la lanzamos en RPP, en redes sociales, tuvimos comerciales en televisión, entonces en verdad fue súper buena. Y después de lanzar una campaña o de tomar la decisión de lanzar una campaña con tus datos y con el cliente, pues lo que toca es medirla, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hicimos, esto es un Excel que tenemos en Power Pivot, donde explotamos un poco la información, que también es una herramienta que se las recomiendo muchísimo. Power Pivot es una herramienta súper poderosa que se conecta con Excel y que te hace como que si el Excel tuviese una mini base de datos. Entonces, es una herramienta súper poderosa, búsquenla. Es un upgrade del Excel. Y como ven, acá está, este fue el lanzamiento de la campaña en julio del año pasado. Y como ven, comenzó a crecer exponencialmente las afiliaciones por recomienda, ¿no? Estas es un poco las afiliaciones por recomienda que comencé a sacar del año pasado. Entonces, eso es un poquito, un resumen muy chiquito del tema de los datos. Como decía Jimmy, es importante no solamente ver, analizar los datos de la compañía, sino también quiénes van a ser los usuarios. Todo lo que les he hablado aquí son cosas que yo utilizo todos los días, tanto en Tucambista como en Entel. Como les dije, el tema de los datos es algo que van a tener que ver siempre. Quieran tener una empresa o quieran trabajar en una empresa, en todos los lugares hay una base de datos, hecha de muchas formas para negocios iguales, pueden ser de muchas formas. Entonces, yo en verdad los quería dejar con eso, en que en verdad el tema de los datos, además, como ya han visto, es muy útil, es muy necesario y lo van a poder aplicar siempre. Así que nada, eso es, Jimmy, no sé si por ahí hay algunas otras preguntas. Si hay alguna consulta, inquietud, para que Rosa nos pueda ayudar. Bueno, y a todos los invito por favor a visitar tucambista.pe, como ya les dejé en el chat igual. Si van a cambiar, tienen un código que se llama primer cambio, lo puedo poner por aquí también. Si es que van a cambiar la primera vez, así que nada, los invito a visitar la página y siempre el feedback es súper bienvenido. Saben que todos los emprendedores estamos justamente para eso, ¿no? Muy bien, yo la verdad me llevo mucho conocimiento, Rosa. Gracias por lo que has estado comentando, ¿no? Acá, por ejemplo, en Certus enseñamos temas de Excel avanzado, donde tocamos Power Pivot, ¿no? Power Pivot, genial. La parte del modelamiento, me gustó tu diagrama de entidad-relación que muestras, porque Bacán, también ¿no? Mi diagrama enseñamos el lógico. tema claro, acá enseñamos también el tema de SQL Server, ¿no? Y por último, el tema de los dashboards, ¿no? Con Power BI. Con Power BI. Blas, te escucho. Sí, te escuchamos tu consulta. ¿Puedes indicar? Blas levantó la mano. Ok. Si quieres, igual voy leyendo algunas de acá. Súper rápida, que justo hay, bueno, igual Blas, ¿estás listo? Sí, vamos leyendo, por ejemplo, Jimmy Sí. dice, ¿cómo es que recopilan los datos de no clientes en el caso de que el rubro no sea tecnológico? Muy bien. Jimmy, espero que te estés refiriendo al tema, por ejemplo, de recopilar leads, ¿no? Nosotros estuvimos en el evento, por ejemplo, ahorita de Expo Pyme, ya como Tucambista, y para recopilar leads, por ejemplo, no utilizamos ninguna web ni nada. El Google Forms, por ejemplo, de la parte del Google Suite, te permite generar unos formularios muy fáciles, muy chiquitos, y te hace parecer mucho más profesional que estar tomando nota o apuntando el WhatsApp, ¿no? Entonces, esa es una forma de recopilar leads. Eso se convierte en una base de datos.
¿no? Y como vimos en el inicio, en un Excel con el nombre, teléfono de contacto, mail y listo. ¿Sí? Se convierte en una mini base de datos, ¿no? Exacto, Guido, yo estoy súper de acuerdo. La cuarta revolución es la de los datos. Así es. Muy bien. Y ya seguido esto va a hablar Sandy también de cómo gestionar los datos. Ahí también podemos ir viendo más cosas interesantes del tema de los datos. Exacto. Indica Eddie, que es director de operaciones y le interesa alguna alianza. Al final va a haber una encuesta que se va a llenar, ahí indican sus datos y cualquier consulta o duda vamos a ir comunicándonos con los demás. Edwin pregunta, ¿el motor de base de datos debe conectarse a la herramienta Power BI? Si se usara una base de datos no relacional, hay herramientas que pueden hacer lo mismo. Bueno, creo que la consulta es, como tenemos bases de datos hoy en día, Rosa, relacionales y no relacionales, Correcto. Así es. entonces la consulta sería que no habría problema, ¿no? Power BI finalmente Exactamente. lee una fuente de datos, ¿no? Que Así puede es. ser en nube, on-premise, ¿no? No sé si puedes Así comentar es. algo más. Sí, así es. De hecho, las bases de datos no relacionales justamente están diseñadas para resolver consultas y dar el resultado en muy poco tiempo, que es la ventaja que tienen versus la base de datos relacionales, ¿no? Por Así que ejemplo, sí, Rosa, no. por ejemplo, Rosa, hoy en día las redes sociales, sus bases de datos Exactamente, no son están sobre relacionales, son no relacionales, Twitter, Facebook, corren rapidísimo, ¿no? así es, son bases de datos no relacionales, es decir, no son como las que les mostré que tienen esos cuadraditos, sino son bases de datos que son muy flexibles, no tienen una estructura, ¿no? Entonces, lo que hacen justamente es permitirte ser flexibles y tener una capacidad muy grande de respuesta, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta de, bueno, ya dijo Blas, buenas noches, yo trabajo bueno, tiene experiencia, indica Muy Blas bien, en qué bueno. SQL con Power Query, aprendí con la experiencia de mi carrera. Bueno, ahí no sé si le puedes indicar ahí, dice, con lo que aprendí, ¿qué carrera recomendarías que lleve? Te está haciendo la consulta. Sí, claro. Mira, Blas, una de las cosas que yo estoy buscando, de hecho, por ejemplo, ahorita estoy en la búsqueda de personal para Entel y algo que a mí, yo necesito gente que sea muy analítica, que sepa de esto, por ejemplo, y no hay tantos en el mercado, así que ahí todos los que están escuchando, en verdad, tienen una oportunidad gigante de capacitarse en esto, porque llevo 2 meses en el proceso y no encuentro a nadie que sea, o sea, que tenga estas habilidades. Entonces, yo te recomiendo que utilices el Power BI, que es una de las cosas, una de las herramientas visuales más fáciles de utilizar. Está Tableau también, que es una herramienta, pero es pagada, entonces a veces algunas empresas no lo tienen. Pero lo que sí te recomiendo es que te vayas especializando en explotación de la información, en esos motores como el Power BI que te permiten la visualización. Porque no todos somos técnicos, la mayoría no son técnicos, entonces necesitas esa visualización hacia el resto de las áreas, ¿no? Hacia el resto de la gente. Muy bien, muy bien. Gracias, Rosa. Te invito a que continúes en el evento. Muchas Bueno, gracias a creo ustedes, muchas gracias a que... todos por el tiempo y por el espacio. Nada, muchísimas gracias, Jimmy. Perfecto. Bueno, y seguiremos hablando de más datos, ¿no? Finalmente, Rosa concluye que los datos nos dan una ventaja competitiva, ¿no? Frente a las organizaciones, se ha vuelto un valor estratégico y ahora vamos a ver cómo gestionar los datos. Y hago pase a Sandy en su exposición. Sandy, buenas noches, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy feliz de estar acá. Qué interesante la exposición de Rosa, que es ya la utilización de los datos, ¿no? Hay datos por toda la organización, todos los días se recoge información estructurada, no estructurada, y hace falta gestionarlos, hace falta determinar quién es el responsable de la actualización, del mantenimiento, de la redefinición o la definición de esos datos. Entonces, bueno, mi nombre es Andy Flores, yo soy Data Head en SGS Perú, que es una organización que trabaja todo el tema de certificación de productos y de mantenimiento en diferentes ámbitos y rubros. Y sí es muy importante comenzar a trabajar la gestión de los datos, ¿sí? Porque, claro, como lo decía Rosa, muchas áreas van a necesitar utilizarlos, van a trabajar con ellos
y requerimos que se gobierne, requerimos que se estructuren, requerimos de que haya responsables y también lineamientos. No todos van a trabajar de la misma manera los datos y por ende la organización tiene que tener esos lineamientos y políticas. Entonces, voy a compartirles justamente unos frameworks, ¿sí? Unas metodologías a trabajar y que a veces se tiende a confundir, ¿sí? Entre estos conceptos. Una cosa es data management, ¿sí? Que es la gestión de los datos, y otra cosa es el data governance. Más o menos, y como está de moda la política en el Perú, hagamos de cuenta que el data management es el poder ejecutivo y el data governance es el poder legislativo. Data governance da las leyes, da los lineamientos, estipula, provee de procesos, ¿sí? Políticas, y data management los ejecuta. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar primero o ver primero la parte de data management. ¿Sí? En data management, que ya es la ejecución, ¿no? La utilización de los datos. Como decía Rosa, tenemos pues las bases de datos, tenemos el lugar donde los vamos a albergar, tenemos que verificar también la calidad de esos datos. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a utilizarlos y tomar decisión en función de unos datos que están errados, cualquier decisión va a ser garrafal, ¿no? O te va a mostrar datos, por ejemplo, ¿no? En la campaña que hizo Rosa y que le decía, ya estás al 71%, al 85%, ¿qué pasa si esos datos están errados? Tú vas a invertir en algo que no te está retribuyendo como te están diciendo los datos. Entonces hay que asegurar también la calidad de esos datos, la transformación de esos datos, todo ese proceso que se utiliza para llegar a esos datos y guardarlos y catalogarlos, sufre una transformación a lo largo de toda esa parte técnica, ¿sí? Para llegar a esa relación de datos y finalmente inclusive hasta mostrarlos en un Power BI, ¿sí? El data management te permite la accesibilidad de esos datos, el poder proveer esos datos, el gobierno de esos datos y la seguridad de esos datos, ¿sí? Ahora hay mucho, así como están todos aquellos que velan por los datos, trabajan con los datos, pero también hay organizaciones, ¿sí? Personas que comienzan a tener esa línea un poquito tergiversada de obtener datos para otros fines, ¿sí? Y no necesariamente fines hasta lucrativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podrían apoderarse, si tus datos no tienen seguridad, podrían apoderarse de esos datos y venderlos, ¿no? En el mercado negro, como también existe mercado negro de los datos, es un poquito difícil de creer, pero sí lo hay. Hay muchas bases de datos que han sido robadas de organizaciones, tanto privadas como públicas, y las venden, ¿ok? Y hay mucho, mucho dinero corriendo ahí también. Entonces, todo este framework en donde te vas a dar cuenta de que tienes que tener muchos aspectos cubiertos respecto de los datos, te ayuda a cubrir, por ejemplo, uno de los aspectos como es la seguridad. ¿Esto para qué? Para que tengas seguridad, calidad, integridad de tus datos y los utilices, ¿sí? Y puedas mejorar alguna eficiencia que necesites mejorar en tu organización, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente, optimizar tus operaciones, ser más eficiente y finalmente monetizar esos datos, o sea, que te retornen dinero, ¿ok? Acá traje algunos datos, que es que el 10% adicional de tus ingresos proviene de la utilización de la data en organizaciones de alta performance. ¿Ok? Si ustedes identifican alguna organización que tenga un alto performance, es porque está utilizando muy bien sus datos, ¿sí? Los tiene bajo estos frameworks, los tiene bajo estos lineamientos y lo utilizan como un activo empresarial, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, bueno, ya, ok, yo tengo que considerar
todos esos puntos que tú dices, Andy, pero ¿y cómo sé yo en qué punto de maduración está mi empresa? Por ejemplo, yo soy un emprendedor, o yo ya trabajo en una empresa hace mucho tiempo y trabajo para el área de TI o trabajo en el área de negocio. ¿Cómo sé yo qué maduración en la gestión de los datos o en el data management tiene la empresa? Y para eso se generan muchos frameworks. El framework que yo les traigo acá es el de DM Book, Data Management Book, que te da siete aspectos a evaluar para determinar en qué de los 5 estadios te encuentres, ¿ok? Es un framework muy fácil de utilizar, es muy sencillo, te permite medirte y compararte, ¿sí? Si te quieres comparar con tu competencia, por ejemplo, ¿sí? La mayoría se utilizan para promover mejores prácticas, ¿ok? Nadie te dice cómo gestionar los datos, acá está, ¿ok? Entonces, comienzas a determinar estas etapas, ¿no? Con estos siete keys, tú determinas en qué etapa de maduración en la gestión de los datos te encuentras. Tienes una primera etapa que es unaware, ¿sí? Donde manejas data manual, o sea, toda la utilización de tus datos, la adquisición de tus datos es de mano en mano, ¿no? O de Excel en Excel, ¿sí? No está mal, puedes empezar así. Hay muchas herramientas como les hemos comentado anteriormente. Luego comienzas el análisis si estás en una etapa emergente, ¿ok? Y luego comienzas a simplificar tus procesos en función de esos análisis que realizas a la data. La data te va respondiendo muchas preguntas que tú tienes respecto de tu empresa y de tu modo de operar. Hasta esta etapa, la información te va a decir en retrospectiva qué está pasando, el hoy o el ayer, ¿sí? Y luego existen otras 2 etapas un poquito de mayor maduración, que ya es la etapa de developing, que es de desarrollo, y ya comienzas a generar información proactiva, no solamente aquello que te preguntan, ¿sí? Comienzas a hacer analítica, ¿sí? La organización se torna analítica en revisión de los datos, y la mastering, que ya comienza, en función de tus datos, comienzas a determinar cómo te va expandiendo tu negocio, ¿sí? Cómo creas nuevos negocios a partir del negocio que trabajaste. Muchos emprendimientos comienzan con un scope, con un alcance fijo, pequeño, ¿sí? Y luego comienzan a evolucionar. Ahí es donde ya están comenzando a determinar qué es lo que podría pasar en función de los datos. Sí, Rosa, Jimmy. una consulta. ¿Y si una empresa ya está, por ejemplo, ha implementado lo que estaba comentando Rosa, por ejemplo, que ya implementó SQL Server, ya implementó Power BI, ya sabe, ya está trabajando con un activo de información, la tiene clara y ya esto le da ventajas competitivas? ¿En qué nivel se encontraría según Seguramente ya está en el developing, ¿no? Te vas a dar cuenta, hay un punto de quiebre, más o menos hacia el medio, en donde si estás utilizando información que te dice qué está pasando hoy, versus información, y ya comienza el tema de inteligencia artificial, todos estos motores, ¿no? Que comienzas a trabajar con librerías, por ejemplo, de Python, ¿sí? Que ingresas mucha información en ella y comienza a procesarte información y te dice que en perspectiva y en predicción, ¿qué puede pasar? Si tú ya estás utilizando información en donde te dice qué puede pasar y estás tomando decisiones en función de eso, ya estás en esa etapa de developing, ¿no? O de mastering, inclusive, ¿ok? Si ya comienzas a decidir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que acá mis datos me dicen de que me están comprando más tal tipo de producto, e inclusive te comienza a segmentar los clientes, o te comienza a determinar qué características de ese producto podrían crear un nuevo producto que está acorde a más necesidad de otros clientes. ¿Ok? ¿Sí? Rosa, entonces el paso siguiente sería para los chicos que ya han llevado SQL, Power BI y todo, ya sería un curso como Python, por ejemplo, que están llevando analítica de datos. Exactamente. ¿No? Pero una recomendación que les hago, pasen por todas las etapas. Porque a veces sucede que comenzamos a utilizar los términos, yo voy a hacer blockchain, yo voy a hacer inteligencia artificial, yo voy a hacer big data, y ni siquiera sabemos
el modelo relacional que mostró Rosa, ¿ok? Respeten todas las etapas. Otra cosa es cuánto tiempo te demoras de pasar de una etapa en otra. Algunos son muy eficientes, ¿sí? Y estas organizaciones, estas empresas, cada vez están más interesados en gente muy analítica, como decía Rosa. Esa gente analítica es la que va a ayudar a pasar de una etapa a otra. Va a comenzar a explorar los datos y va a comenzar a encontrar, como le dicen, los insights, ¿no? Que te comienza a responder la información y que inclusive no solamente te responde, sino te comienza a identificar nuevas oportunidades, ¿ok? Entonces, ahora, todo esto a veces sucede, como decía Rosa, que piensan que este es un tema tecnológico. No, si se dan cuenta, abajito está la línea del business value. ¿Esto para quién es? ¿A quién le tiene que responder? Al negocio. Hay algo que siempre digo. Yo que soy alguien de tecnología, ¿sí? Y por ejemplo estoy en un laboratorio, en una empresa de laboratorio, ponte Pfizer, ¿no? Va a ser muy difícil que yo de tecnología, que tengo una base de aprendizaje y soy una ingeniera de sistemas, que me convierta en un químico, ¿no? Y va a ser más fácil que ese químico adquiera, ¿no? Algunas habilidades de analítica y con las herramientas correspondientes, ¿no? Puede ayudarle a entender mucho mejor los datos. ¿Y quién va a estar al costado para ayudarlo a entender? O darle la metodología, o darle la tecnología, o ayudarlo a toda esta adquisición de la información, a generarle el modelo, la gente de tecnología. Este es un trabajo conjunto. No es solamente ni de la gente de tecnología, ni de la gente de negocio. Este trabajo y las organizaciones ahora están cambiando un poquito ese mindset, ¿no? Esa forma de pensar en que, oye, como la data, ¿quién la tiene? Tecnología, sistemas. ¿Dónde está? En la base de datos. Ah, entonces ellos son los responsables. Ellos me tienen que decir cómo hacer. No, ¿sí? Y en eso también nosotros, que trabajamos en tecnología o que conocemos y manejamos la tecnología, es parte de nuestro trabajo cambiar esa forma de pensar. Trabajemos juntos, porque por tipo fusión, ¿ok? Podemos llegar a generar muchos nuevos negocios con la información y ahí te comienza a retribuir, ¿no? Monetizas la data, ¿ok? Voy avanzando. Bueno, por ejemplo, este es un análisis que yo hice en donde, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en Emerging, ¿sí? Hago ciertos análisis, tengo algunas cosas automatizadas, tengo posiblemente mi modelito, ¿no? Posiblemente tengo algunos reportes, ¿sí? Y este framework te ayuda a decir qué es lo que tienes que hacer para estar en una siguiente etapa y de esa manera comienzas a evolucionar, ¿ok? Es muy bueno, lo recomiendo, está en el DMBook, abierto para todos, ¿sí? Y con esto tú planteas un plan de trabajo en tu organización, ¿sí? Comienzas a decir, bueno, yo estoy acá, completo, y quiero pasar a la etapa learning en tal tiempo. Comienzo a definir todas mis tareas y puedo definir un proyecto. A veces es un poco complicado generar un proyecto de tecnología, ¿sí? Para generar escala, pero es necesario, ¿ok? Bueno, ahora, después de ver toda la parte ejecutora, vamos a la parte de los lineamientos, ¿no? Y cuáles son las consideraciones, ¿no? O los ámbitos que tienen que cubrir esos lineamientos, ¿ok? Bueno, Data Governance es una estrategia metodológica, ¿sí? Ayuda a las organizaciones a lograr estos objetivos de maximizar los datos y permitir la reutilización. Esto ayuda también a reducir los costos del data management, quiere decir, me ayuda a reducir los costos de bases de datos, de integraciones, de la seguridad, ¿sí? Con ciertos lineamientos que nos ayudan a ser más eficientes, ¿sí? Son 10 ámbitos, ¿ok? Es como, que te digo, tu mapa, ¿ya? Tú puedes ir llenando cada uno de estos ámbitos con acciones que vayas haciendo en tu organización, pero yo les recomiendo comenzar en base con estos 4. La arquitectura de los datos. ¿Dónde vas a guardar esos datos? La calidad de los datos y la integridad de esos datos, ¿ok? Es como una persona que primero tiene que ver dónde vivir, ¿no?
Y para ver dónde vivir, tiene que definir si va a ser una casa, un departamento de 2 pisos, de 1 piso, con quién va a vivir y vivir en él, ¿sí? Y tener calidad de vida y tener políticas dentro de su casa, ¿ok? Todo lo demás es yo les diría, todo lo demás es complementario, ¿ok? Si alguien quiere empezar esto, por lo menos empiece con estos 4 puntos, ¿ok? Cada uno de estos puntos tienen que estar cubiertos para tú determinar, oye, yo ya tengo un data governance en la empresa, tengo lineamientos, políticas, y comienzo a ser más eficiente en mi gestión de los datos, ¿sí? Claro, hay que diseñar y modelar los datos, hay que determinar la seguridad de los datos, tienen que haber lineamientos, quién se va a encargar de la seguridad, qué aplicativo, qué herramienta voy a utilizar para tener mis datos seguros. Ahora se habla mucho de enmascaramiento de los datos, por ejemplo. Toda esta información, por ejemplo, yo defino la entidad que decía de cliente, Rosa. ¿Quién va a definir qué es cliente? ¿De dónde viene ese dato? ¿Quién va a ser el responsable? Porque, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, Rosa, ¿sabes qué? A mí no me importa que hayas definido cliente como A, para mí es B. ¿Quién va a decir quién tiene, cuál es la definición correcta? ¿Y quién se va a quedar con esa responsabilidad? Mañana más tarde, que yo quiero enriquecer esa definición, lo tiene que hacer solamente quien fue determinado que es, ahora le llaman el owner, el responsable de esa definición y por lo tanto de ese dato, ¿ok? Y se comienzan a determinar el máster de la data, ¿no? Y comienzas a hacer analítica de la data, la metadata y la infraestructura donde la vas a tener, ¿ok? Entonces, estos 10 puntos, los 10 ámbitos son muy importantes para comenzar a trabajar el data governance, y esto no es que, ya, lo definí y lo dejo ahí. No, esto se tiene que hacer un mantenimiento, ¿ok? Lo que le llaman la mejora continua. Y dentro de la organización tiene que haber alguien que se quede como que organizando todo ello, y ahí es donde se forman estas oficinas de governance, ¿no? El officer del dato, ¿ok? Y que a veces se lo dan de responsable a alguien del negocio. Yo lo que recomendaría es que se arme una estructura responsable particularmente de ello, porque a veces alguien que ya tiene sus propias funciones, adquirir más funciones, no hace que esto funcione en la velocidad y en la eficiencia adecuada, ¿sí? Bueno, ¿y cómo identifico que yo necesito un programa de data governance? Porque a veces, bueno, acá tengo las etapas, puedo estar en alguna etapa y estoy haciendo algunas cosas, pero ¿cómo sé que necesito? Porque necesito Rosa, garantizar la consistencia de los datos. Sí. si te puedo ahí con unas preguntitas. A ver, Sí. Blas nos comenta, ¿no? Yo genero reportes según las necesidades que me solicitan sus jefes, ¿no? Debe ser la demanda, ¿no? Y utiliza Excel y SQL Server, ¿no? ¿En qué nivel indica podría estar del framework que estás explicando, del Tamabook? Sí, es muy probable, bueno, vamos un poquito más atrás, es muy probable que estamos en el emerging, ¿no? O sea, el Unaware es cuando todo es manual, ¿no? Inclusive, el registro de los datos lo tienes en papelitos, ¿sí? No hay nada sistematizado. Por lo que escucho, ya tienen cosas, al menos en Excel, ¿no? Ya generan reportería y es porque quieren medir algo, ¿ok? Pero debe estar en el emerging seguramente. Este framework, cada uno de estos 7 puntos, ¿no? La usabilidad, la data en sí. ¿Qué análisis haces? El liderazgo de la data, la cultura de los datos, las herramientas que utilices y los skills que tienes utilizando la herramienta, es un framework de verdad para revisarlo a detalle, ¿sí? De verdad que es una herramienta muy buena para comenzar a hacer, y te hace las preguntas, ¿no? Para determinar en qué estadio estás. Yo creería que está en el emerging, ¿ok? Sandy, ya para ir cerrando, un par de Sí. minutos para ya darle pase a Sí, Jorge. para terminar, bueno, yo estaba justo ya en esta parte que es el framework, ¿no? Así como teníamos el framework de la gestión de los datos, tenemos el framework de
de las políticas, ¿no? Los lineamientos de calidad, de privacidad, de seguridad y de reportería, ¿ya? Que se tiene que trabajar dentro de Data Governance para habilitar justamente estas eficiencias, ¿no? Y lo que les diría es que una vez que comiencen a identificar qué lineamientos tienen, en qué etapa de ese lineamiento se encuentran, si ha sido comunicado a la organización, porque puede ser que tú estás en sistemas o estás en negocio y lo tienes solamente para ti. Esto tiene que ser a nivel de toda la organización. Así como en Data Management, en Data Governance también tienes estadios, ¿ok? Y bueno, lo que les recomiendo también es todos estos lineamientos o recomendaciones de lineamientos siempre se están actualizando. Es necesario nosotros seguir leyendo mucho, ¿sí? Acá justo en Gartner, en el TWI, en los ebooks de Data Management, hay mucha utilización de ello, ¿sí? Y cada vez se van readaptando a cómo las empresas también comienzan a cambiar ese mindset, ¿sí? No sé si hay alguna consulta respecto de estos dos frameworks que se han comentado. Bueno, Sandy, también voy a agregar, ¿no? Sabes que cuando las tecnologías van creciendo, van saliendo frameworks, van saliendo marcos, también se van abriendo nuevos puestos, ¿no? Como Sí. cuando salió la ley de protección de datos personales, salió un Exacto, oficial. sí. Ahora ya tenemos un oficial de datos, ¿no? Que ya las empresas están comenzando certificados, ¿no? Sí. a solicitar que no solo tienen que conocer el marco, también tienen que hablar de tecnologías, ¿no? También Exacto. tienen que hablar de, ¿cómo se llama? Como tú indicas, ¿no? De saber ese modelo de madurez para ver que realmente estamos llegando y estamos logrando, ¿no? Claro, y medirte, ¿no? Exacto. Medirte. Yo lo primero que hago cuando llego a una organización es, ya, ¿en dónde estamos? Porque Sí. después, al final de los objetivos anuales, posiblemente, o los objetivos que me vayan a poner a mí como cualquier colaboradora, yo tengo que haber mejorado, ¿no? Sí, es. Entonces, te ayuda mucho estos marcos para definir también esos indicadores, esos OKRs, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ha cambiado, no? Antes hablábamos de KPIs, ahora estábamos hablando de OKRs, y ha entrado Sí. mucho, muy fuerte. Me gustaría seguir charlando, Sandy, con todos estos temas, pero bueno, el tiempo es corto, igual va a haber una encuesta al final y tal. Muchísimas gracias por tu Perfecto. tiempo. Te invito a que, Sandy, continúes con Sí, nosotros claro. en las exposiciones, y ahora vamos a dar paso a Jorge Nolasco, que va a comenzar a hablar. Bueno, ya han hablado del poder de los datos, ya han hablado de los frameworks de los datos, que Sandy lo ha explicado de manera excelente. Ahora hay que ver qué tecnologías también podemos usar, ¿no? Y esto es lo que Jorge Nolasco nos va a comentar en estos 15 minutos finales. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, ¿se me escucha bien, Jimmy? Sí, se te escucha perfecto. Muy bien, Jimmy. Bueno, voy a poner modo presentación. Bueno, yo soy Magíster Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. Soy autor de algunas publicaciones de tecnología como aplicaciones móviles, analítica de datos, algunos temas como Python y otros. Bueno, asesor de algunas empresas en el tema tecnológico, mercado de valores y otras empresas. Bueno, yo voy a dar otra óptica, pero voy a tener una agenda rápidamente. Yo sé que me queda muy poco tiempo, pero vamos a ver algunas cifras importantes, el tema de Big Data, tipos de datos, el IoT, la ciencia de datos, y si alcanza tiempo vemos un tema de una analítica prescriptiva que podemos hacer con Python, ¿no? Entonces, digamos, supuestamente Certus va a ofrecer pues algunas carreras relacionadas con el tema de Python, ¿no? Y algunas conclusiones muy importantes. Muy bien, vamos a empezar, digamos, con un tema estadístico. Dice, mira, esta estadística es de, digamos, de febrero de 2022, no muy lejana. Somos 7.91 billones de habitantes, de los cuales 5.31 billones tenemos acceso a dispositivos móviles, ¿no? Aunque se dice que estamos en época post-móvil, pero todavía, digamos, estamos, digamos, saliendo de la época post-PC, ¿no? Y, digamos, más de la mitad de la población tiene acceso a Internet. Y además, un poco el promedio de la mitad de la población tiene acceso a las redes sociales, ¿no?
Rápidamente, mira, aquí hay una estadística de las redes sociales. Se supone que WhatsApp comenzó como mensajería instantánea y ahora es una red social porque tiene diferentes peculiaridades, ¿no? Y funcionalidades, ¿no? Algunas redes sociales, pues, de algunas tipologías genéricas como el Facebook, una red emocional, el TikTok, una red de videos y emocional, el Twitter, digamos, como una red corporativa y todas aquellas redes que en realidad, según el marketing digital, se deben utilizar de manera muy objetiva. Mira, dice que según esta estadística, pasamos aproximadamente un promedio de 4 horas 48 minutos, digamos, en Internet, ¿no? Dice hay un aumento de 6% de la utilización y, digamos, el porcentaje de la utilización de las aplicaciones móviles es un 92.5%, ¿no? Muy bien, ahora vamos al tema fundamental. ¿Qué es Big Data? Bueno, se está hablando bastante del tema de Big Data, ¿no? Big Data es un campo del conocimiento dedicado al análisis, procesamiento y almacenamiento de grandes colecciones o volúmenes de datos, ¿no? Pero para mí Big Data simplemente es el término, según Gartner, 3-10-1. 3, ¿qué significa? 3 fuentes de datos diferentes, 10 teras mínimos de información, y 1 que algún tipo de consulta o caso de uso, como se dijo, se responda en un segundo o cercano al segundo, ¿no? Antes se hablaba, pues, de business intelligence, ¿no? Ahora eso ha cambiado, ¿no? Ya los datos, que era un data warehouse, ahora se manejan lo que son los lagos de datos, ¿no? Y ahora, digamos, la ingesta de datos es dinámico, ¿no? Digamos que no son estáticos, ¿no? Ahora, ya no estamos hablando de datos simplemente estructurados, ¿no? Sino datos no estructurados, ¿no? Mira, ¿qué es lo que ocurre segundo a segundo en Internet? Mira, dice que se crean aproximadamente 20.700 cuentas de Twitter, se suben 30.758 videos en YouTube, y todo, mira, en forma de línea, pero esta información, digamos, es no estructurada. No se encuentra organizada en filas y columnas. Son información que no tiene un formato, digamos, fijo. Al lado derecho, digamos, tengo una imagen del Excel y del Access como información estructurada, organizada en filas y columnas. Pero, digamos, no se ha venido aprovechando los datos adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que el 80% de los datos no se ha venido aprovechando, y este 80% es la información no estructurada, aquella que no tiene... Sí. Jorge, entonces quiere decir que esa información que estás mostrando es full data no estructurada. Full ¿cierto? data no estructurada, sí, exacto, no estructurada, que no está adecuadamente organizada en base a filas y columnas. Como escuché las anteriores exposiciones, había un diagrama de entidad-relación, digamos, sí, más orientado hacia la información estructurada como base de datos tradicionales, hojas de cálculo. Pero ese es solamente el 20% de los datos. El 80% que es no estructurada no se está aprovechando. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y, digamos, los negocios necesitan datos y datos para, digamos, extraer información y a través de la información tomar algún tipo de decisión, y eso como resultado se conoce como conocimiento. Sí, sí, Jorge, y es importante esa parte de cómo las organizaciones van a buscar, ¿no? Mediante esos datos, ¿no? Ese valor, esa ventaja, que con el tiempo esa información se va a trabajar en conocimiento, y para eso es lo que estás ahora, ¿no? Que vas a hablar de herramientas para poder gestionar conocimiento, ¿no? Y terminando tu charla, estimados, no se olviden que tenemos talleres, vamos a tener 3 talleres interesantes en el cual, por favor, sigamos en la sesión. Continúa, Jorge. Mira, respecto a la información no estructurada, he colgado un mapa de lo que se llama, entre comillas, la Deep Web, en este caso solamente la red Tor. Mira la gran comunicación de datos o el intercambio de datos que hay en el mundo. Esto es de la parte no estructurada, pero claro, de la Deep Web, de la red profunda o la red oscura, la cual no está siendo indexada, pero es un tráfico enorme de datos que existen a través de la red Tor. Miren, en línea se nota esto, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Otro elemento importante también de los datos es los dispositivos IoT. Estos dispositivos, como son sensores o simples dispositivos que emiten datos, es lo que ha posibilitado este tema de Big Data, ¿no? Por ejemplo, un celular puede tener, puede tener 20 sensores y puede emitir una gran cantidad de datos, ¿no?
Entonces, el IoT es un dispositivo que consiste en un objeto que se le ha dotado de conexión y cierta inteligencia de software, ¿no? Ahora, cuando hablamos del IoT, antiguamente estábamos hablando de dispositivos físicos, ahora se habla de dispositivos biológicos. Imagínate colocar, digamos, dispositivos o sensores animales biológicos como son pues vacas o cualquier tipo de animal en los cuales tú puedes, digamos, monitorizar sus datos, ¿no? Y en tiempo real, ¿no? En todo tipo de la industria se está utilizando ahora el IoT. No solamente para dispositivos físicos, sino para seres biológicos. Ahora el IoT ha evolucionado en el tema de que no solamente son emisores de datos, ahora también lo que hacen, digamos, hacen una especie de preprocesamiento de datos, los cuales se puede llevar a la nube, ¿no? De ahí explotar esos datos, ¿no? Como se habló, ¿no? Muy bien, ahora hablamos de un concepto muy importante, que es ciencia de datos. Son aquellas técnicas que nos permiten hacer analítica, descubrimiento automático de patrones. Por ejemplo, tenemos dos variables que estudiamos, su estatura y su peso. Queremos saber la influencia de la estatura en el peso, ¿no? O sea, la ciencia de datos permite hacer analítica para el descubrimiento de patrones triviales, o sea, datos que son importantes para la organización, para la toma de decisiones. Ahora, digamos, se está estilizando que va a salir una carrera que se va a llamar ciencia de datos, ¿no? Donde, digamos, el profesional de ciencia de datos es un profesional transversal, el cual acciona un algoritmo o diseña un algoritmo necesario para, digamos, descubrir todos estos datos ocultos, ¿no? Antes se hablaba de la inteligencia de negocios, que era el proceso de analizar los datos acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia, ¿no? Pero ahora ya no estamos hablando de datos simplemente estructurados como antiguamente se manejaban, ¿no? Ahora estamos hablando de datos estructurados y no estructurados. Y ya no se está hablando de data warehouse, ahora se está hablando de lago de datos, donde, digamos, tenemos datos estructurados y no estructurados, y no solamente datos estáticos, sino en forma dinámica que esta data vaya cambiando, ¿no? Y necesitamos de muchas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo Hadoop, Spark, ¿no? Y digamos Hadoop, procesamiento en disco duro, Spark, procesamiento de memoria RAM, ¿no? Analítica de datos es la habilidad de examinar datos para obtener conclusiones a partir de ellos. Vuelvo a repetir, la analítica o el análisis de datos puede ser descriptivo, predictivo o prescriptivo. Cuando es descriptivo, simplemente describo lo que está ocurriendo en el momento o el pasado. Ahora también puedo predecir y puedo ser prescriptivo también recomendando qué acción se va a tomar en base a los datos que yo voy descubriendo, ¿no? Mira, acá tenemos un ejemplo de la analítica de Bitcoin. Bueno, todos sabemos que si alguien ha invertido, digamos, en el Bitcoin, ahorita hay un desplome del Bitcoin, ¿no? Bueno, había crecido hasta creo que cerca de $80,000 y bueno, ahorita está debajo de los $20,000, ¿no? Digamos, el Bitcoin, digamos, se puede denominar como una, a ver, una moneda digital, sí, una moneda digital, pero virtual. Porque una moneda digital lo puede tener un banco central, ¿no? Ahora, para la analítica del Bitcoin, en este caso del año 2021, tenemos una serie de pasos, ¿no? Que vamos a realizar para la analítica. Pero que quede claro, hay una parte de la ingesta de datos y hay una parte del modelamiento, que es el armado del algoritmo. La parte de la ingesta de datos lo hace el ingeniero de datos. La parte del modelamiento lo hace el científico de datos, ¿no? En el futuro, no solamente va a haber un ingeniero de datos, va a haber también un científico de datos, y como hizo la referencia Jimmy, que hay un oficial de datos, ¿no? El oficial de datos, digamos, es un lineamiento que ha dado la ONGI, primero para que todos los organismos públicos tengan un oficial de datos para el tema de gobierno de datos. Se ha hablado bastante del tema de gobierno de datos, ¿no? Es como organizar la casa, ¿no? O sea, organizar la organización, y es muy importante, ¿no? O sea, vamos a tener en el futuro un ingeniero de datos, mira, vamos a tener un científico de datos, un oficial de datos y, por supuesto, vamos a tener un arquitecto de datos, ¿no? Y, digamos, Claro, todo esto se vienen gestionando. claro, Sí, y ahí el tema de Python está teniendo bastante fuerza, ¿no? Sobre todo para este tema de analítica, tema predictivo, ¿no? Que está claro. combinando, ¿no? El tema, sobre todo, la utilización de los algoritmos, ¿no? Y es por eso que
No sé si esa parte ya la podemos ir cerrando, Jorge, para mostrar la parte de Python y ir continuando. Muy bien. Ahora, ya tenemos los 4 pasos. Mira, mi fuente de datos es una fuente no estructurada, que es una página web, CryptoCompras, que, digamos, visualiza la información, digamos, en línea digamos, de todas las cotizaciones de las criptomonedas. Entonces, mira, acá tenemos un simple código de Python donde accedemos a una API, digamos, de Crypto Compare, y obtenemos, digamos, las cotizaciones, digamos, de las criptomonedas, ¿no? Esta es la parte, digamos, a ver, se nota la obtención de los datos. Hacemos un listado, digamos, de las primeras 5 columnas. Me doy cuenta, mira, la fecha de transacción, el valor alto, el valor bajo, con qué aperturó, el volumen de negociación y con qué valor cerró, ¿no? Digamos, esto es un algoritmo ya de Python, el cual es la parte de la obtención de datos. Aquí, por ejemplo, dividimos los datos. Mayormente cuando tenemos un algoritmo en Python, digamos, se puede usar mucha tecnología, pero este es digamos, Python es un lenguaje de programación, no tienes que pagar nada, es gratuito, y para, digamos, armar nuestro, digamos, modelo, antes de armar nuestro modelo, tenemos que indicar que el 80% de datos mayormente lo utilizamos para entrenamiento y el 20%, digamos, para el test, ¿no? Digamos esto de manera académica porque, digamos, hay veces definen 60%, 20% y 20%, ¿no? Es como si tú tuvieras tu Big Data, un 80% lo utilizas para entrenamiento y un 20% para probar lo que has entrenado, ¿no? Ahora, digamos, en el mundo real, digamos, nosotros tenemos que normalizar nuestros datos para, por ejemplo, una función de normalización. Es una técnica que se aplica a menudo como parte de la preparación de los datos antes de aplicarlo a mi modelo. Bueno, esta normalización, digamos, se puede estar en la parte de la ingeniería de datos, ¿no? Ahora construimos un modelo, el cual vamos a accionar, ¿no? Siempre, sí, en los anteriores comentarios, siempre es importante decir que esto comienza en un caso de uso o un problema que quieras resolver, ¿no? A menos que la organización desee ordenar todos sus datos, porque hay dos maneras de enfocarse, ¿no? Mediante use case, mediante el problema que quiere resolver requerimientos, o de repente la organización, como por ejemplo un banco, que ocurre mayormente, lo que trata es de ordenar sus datos para que, digamos, sirvan transversalmente a todos los órganos de este caso de un banco, ¿no? En este caso armamos un modelo, estoy usando redes neuronales, utilizo Deep Learning, y digamos es aprendizaje profundo. Digamos en Machine Learning se utiliza, pero se utiliza, digamos, cuando hay, digamos, patrones lineales. Pero en el mundo, digamos, no podemos encontrar todo lo que son patrones lineales. En el mundo encontramos patrones complejos y se recomienda utilizar Deep Learning. Mira, acá estoy armando un modelo, aunque no voy a ser muy específico. Voy a usar redes recurrentes que pueden, digamos, recordar el pasado. Bueno, y aquí ejecutamos el modelo y obtenemos, digamos, un porcentaje de un coeficiente, digamos, de error de 0.026 aceptable. Ahora, mi modelo es aceptable en forma general cuando tiene un 70% de aproximación en el futuro. Y aquí visualizamos los precios reales y pronósticos, ¿no? Mediante, digamos, el algoritmo que estamos accionando en Python, ¿no? ¿Qué tan importante es aprender Python? Para cerrar, en el anterior algoritmo se demostró cómo predecir los precios de criptomonedas en tiempo real utilizando la red neuronal recurrente. Hay 3 tipos de redes neuronales artificiales, las normales, las convolucionadas y las recurrentes. Las convolucionadas son orientadas más que todo a lo que son imágenes, las recurrentes son orientadas más que todo para que recuerden el histórico, en este caso se adaptan, ¿no? Para ello lo importante es aprender Python porque además de aplicarlo en la inteligencia artificial, mira, tú puedes aplicar Python en videojuegos 2D, puedes aplicar inteligencia artificial a través de la librería TensorFlow, que es de Google, hay una librería de Facebook, puedes también desarrollar páginas web con el framework de Django, con Python, puedes hacer procesamiento de imágenes, como hemos dicho, con la herramienta OpenCV, puedes ver el tema de seguridad de Python y puedes incursionar en robótica en Python. Python está en todos los lugares de la industria en el mundo. Muy bien. Bueno, Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge. No sé si tienen alguna consulta para ir terminando. Yo me quedo con esta exposición. Es que las herramientas, ¿no?, que Jorge estaba hablando respecto a los temas de Big Data,
a los temas de Python, a los temas de algoritmos, ¿no? Nos van a permitir, como comentaba Rosa al inicio, ¿no? Tener una ventaja competitiva, ¿no? Pero también, como comentaba Sandy, ¿no? Hay que ordenar la casa, hay que ver cómo vamos midiendo, cómo vamos gestionando, cómo vamos orquestando los datos. Y por último, Jorge, cierra la parte de que, oye, podemos utilizar Python, que es una buena herramienta, mira, lo utilizan en juegos, en seguridad, en robótica, en tema de imágenes, ¿no? Muy bien, gracias a todos. Ahora les doy pase a Claudia. Un momentito. Hay una pregunta para cerrar, Jorge. Nos indica Moisés, diferencia entre BI y análisis de datos. 15 segundos, Jorge, para resumirlo. Bueno, el tema de BI, inteligencia de negocios, era un tema más que todo conceptualizado como el descubrimiento de patrones para la ayuda de los objetivos, para que ayuden a encontrar o esté alineado para ayudar a conseguir los objetivos del negocio, ¿no? Pero la inteligencia de negocio, digamos, ahora como un tipo de evolución, ahora se habla de ciencia de datos, ¿no? Porque la inteligencia de negocios anteriormente solamente, digamos, actuaba con información estructurada, con data warehouse, con información externa y solamente manejaba el 20%, ¿no? Ahora cuando se habla de ciencia de datos, se habla pues del Big Data, de la información no estructurada y estructurada. Lo que pasa también, Jorge, creo que con el paso del tiempo y lo que tú tocabas, el tema de laguna de datos, ya se tiene información, ¿no? Antes, cuando se hablaba de inteligencia de negocios, se decía que la información que tenías en SQL o en otras herramientas era de un día anterior para poder explotar los datos, ¿no? Pero ahora ya con este tema de las tecnologías, todo lo que ha avanzado y la información lo tienes al alcance de la mano, ¿no? Muy bien, gracias Jorge una vez más, gracias a los tres ponentes. Claudia, te cedo el paso. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Jorge, Rosa, Sandy, por cada uno de los temas que hemos tenido en este conversatorio. Quisiera invitar a nuestros participantes